Cuando me estaba preparando para ir a cenar a casa de mi hija, mi abogado me envió un mensaje de texto. Llámame inmediatamente. Marqué su número. Lo que me dijo sobre mi hija me dejó conmocionado. El aroma a cedro flotaba en el aire, un leve fantasma del armario donde mis trajes habían vivido durante décadas. Me ajusté el nudo Windsor de la corbata, mis dedos moviéndose con un movimiento lento y practicado. Era un ritual familiar para un viernes por la noche. A los 68 años, la rutina se convierte en una especie de amiga silenciosa. Esta corbata, de un azul marino profundo con hilos plateados, había sido un regalo de mi esposa, Catalina. Todavía recordaba el día en que me la dio, con los ojos arrugándose en las esquinas mientras decía que combinaba con las canas de mi cabello. Ahora, 2 años después de su partida, solo éramos yo, la corbata, y el silencio de una casa que era demasiado grande para un solo hombre. Caminé por el pasillo, mis zapatos de vestir haciendo sonidos suaves sobre los pisos de roble que habíamos instalado juntos. En la mesa de la entrada, su fotografía estaba junto a un pequeño cuenco con llaves. Hice una pausa, un hábito que no podía romper, y enderecé el marco de plata. «Me voy a ver a Valeria», le susurré a la mujer sonriente de la foto. «Te contaré todo sobre el partido de fútbol de Matías cuando regrese». Era una tontería hablar con una fotografía, pero el silencio nunca respondía con juicios. Estas cenas de los viernes eran el último hilo brillante que me conectaba con la vida que habíamos construido. Eran una promesa que le guardaba a ella y a mí mismo, de que no me desvanecería simplemente en el dolor silencioso. Tomé mi saco de traje gris carbón, el que guardaba para estas ocasiones. Se sentía bien hacer un esfuerzo para ser el padre del que Valeria pudiera estar orgullosa, el abuelo que aparecía luciendo como si todavía tuviera un lugar en el mundo. Cuando mi mano tocó la manga de lana, mi teléfono vibró sobre la mesa, un zumbido corto y agudo. Miré la pantalla esperando un mensaje de Valeria sobre qué postre comprar, pero el nombre era Manuel, mi abogado, mi amigo de 30 años. El mensaje era de solo 5 palabras, pero aterrizaron con el peso de un yunque. «Ricardo, no vayas a ningún lado. Llámame inmediatamente. Urgente». Un nudo frío se formó en mi estómago. Urgente no era una palabra que Manuel usara a la ligera. Mi primer pensamiento fue para él. Un ataque al corazón, un accidente, su esposa María. Mis dedos se sentían torpes mientras tocaba su nombre y me llevaba el teléfono al oído. Sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz no tenía pánico. Era algo peor. Estaba estrictamente controlada, despojada de toda calidez. «¿Ricardo, estás solo?», preguntó con voz baja. «Sí, Manuel». «Estaba saliendo para casa de Valeria. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?». «Estoy bien», dijo, y las palabras no ofrecieron consuelo. «Escúchame con mucha atención». «¿Estás sentado?». Me dejé caer en el banco junto a la puerta con el saco todavía apretado en mi mano. «Manuel, me estás asustando». Respiró lentamente, el sonido crujiendo a través de la línea. «Debería haber llamado antes. He estado revisando tus documentos patrimoniales, las actualizaciones que hicimos hace 6 meses. Como parte de eso, solicité estados de cuenta completos de tus fondos de jubilación, tus cuentas de inversión y la cartera principal». Hizo una pausa. «Ricardo, hay un problema muy grande». Esperé, el silencio extendiéndose. «Los informes que he estado recibiendo se ven bien», dije, mi propia voz sonando distante. «Valeria los envía cada trimestre. Los números son estables». «Ricardo», dijo Manuel, y su voz estaba cargada de una tristeza que iba más allá de la ley. «Los informes que Valeria te ha estado enviando son falsificaciones. Son archivos PDF alterados. Los estados de cuenta reales de los bancos cuentan una historia diferente». La habitación pareció inclinarse. El aroma a cedro se desvaneció, reemplazado por el sabor metálico del miedo. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». «En los últimos 2 años, desde que Catalina falleció, alguien ha estado liquidando sistemáticamente tus activos.
La cuenta de corretaje está casi vacía. El fondo de jubilación ha sido drenado a través de una serie de retiros estructurados. Los ahorros de toda tu vida, los $3 millones con los que te retiraste, casi todo ha desaparecido. Cada palabra fue un golpe físico. $3 millones. El trabajo de toda mi vida, la seguridad que había construido piedra por piedra con esmero para mi jubilación, para el cuidado de Catalina, para el futuro de mi familia. Desaparecido. No tenía sentido. Eso es imposible, balbuceé. Nadie puede acceder a esas cuentas excepto yo. Las siguientes palabras de Manuel fueron tranquilas, pero destrozaron el mundo. Eso no es cierto, Ricardo. Hay otra persona que puede. La persona que tiene tu poder notarial duradero. El que firmaste en el hospital cuando la enfermedad de Catalina empeoró, para que alguien pudiera manejar las cosas si tú no podías. No necesitaba que dijera el nombre. Solo había una persona. La persona con la que estaba a punto de ir a cenar. La persona en la que confiaba más que en nadie en el mundo. Es Valeria, dijo Manuel, su voz como un fantasma. Ella te ha estado dejando seco. El teléfono casi se me resbala de la mano. Me incliné hacia adelante, con la cabeza entre las manos. El piso de roble pulido nadando debajo de mí. Mi respiración llegaba en jadeos entrecortados. No podía ser. No mi Valeria. No la niña pequeña a la que le había vendado las rodillas raspadas, cuya matrícula universitaria había pagado sin pensarlo 2 veces, cuya boda había sido uno de los días más orgullosos de mi vida. Mi mente, un lugar que generalmente se sentía tan ordenado, tan estructurado, se convirtió en un torbellino de recuerdos fracturados. Valeria sentada en la mesa de mi cocina hace un año, con una pila de papeles frente a ella. No te preocupes por nada, papá, había dicho, con su sonrisa tan brillante y tranquilizadora. El mercado es volátil. Yo me encargaré de la logística, me aseguraré de que todo esté protegido. Tú solo concéntrate en sanar. Otro recuerdo surgió, yo mencionando una gran e inesperada factura de impuestos sobre la propiedad. Valeria descartándola con un gesto. Todo está arreglado, papá. Moví algunos fondos de la cartera de crecimiento para cubrirlo. Todo es parte del plan. Sus palabras habían sido un consuelo entonces. Ahora eran armas, cada una un giro del cuchillo. Los informes alterados que enviaba por correo electrónico cada trimestre, siempre con una nota alegre. La forma en que gentilmente me disuadía de ir al banco yo mismo, diciendo que los cajeros eran nuevos, y que el papeleo era una pesadilla para alguien de mi edad. Ella no me estaba protegiendo, me estaba aislando. Estaba construyendo una jaula de amabilidad a mi alrededor, mientras saqueaba los cimientos de mi vida. Manuel seguía hablando, su voz sacándome del abismo. Ricardo, si estás ahí, necesitas escucharme. Esta es la parte más importante. Forcé un sonido de mi garganta. Sí. No puedes dejarle saber que lo sabes. ¿Me entiendes? Debes ir a esa cena. Debes actuar como si nada pasara. Sonríe. Pregunta por Matías. Deja que ella crea que todavía tiene el control total. Si sospecha algo, podría mover lo último del dinero, esconderlo en algún lugar donde nunca podamos encontrarlo. Podría destruir registros. Necesitamos tiempo, Ricardo. Necesito tiempo para rastrear a dónde fue todo. A partir de este momento, no eres solo mi amigo, eres mi cliente, y estamos en guerra. Una guerra que ella no sabe que ha comenzado. Una guerra. La palabra resonó en las ruinas de mi corazón. Yo era un ingeniero jubilado. Construía puentes, no planes de batalla. Pero mientras estaba sentado allí, con el peso de la traición presionándome, sentí algo más debajo de la conmoción. Una claridad fría y dura. El ingeniero en mí comenzó a despertar. Se había identificado un problema. Las variables eran desconocidas. La estructura estaba fallando. Era hora de analizar el daño. Lentamente, me puse de pie. Mis piernas se sentían inestables, como un edificio cuyos soportes han sido derribados.
Caminé hacia el espejo del pasillo y miré mi propio reflejo. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Sus ojos estaban muy abiertos con un dolor tan profundo, que parecía haberlo envejecido 10 años, en 10 minutos. Su mano sosteniendo el teléfono temblaba. Tomé una respiración profunda y estremecida. Tenía que guardar a este hombre. Tenía que convertirme en otra persona. Alguien que pudiera entrar en la casa de su hija, besar la frente de su nieto y sentarse a una mesa cargada de comida comprada con su vida robada, y sonreír como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. «Entiendo», le dije a Manuel, mi voz un susurro ronco. «La actuación comienza ahora». Colgué el teléfono y me quedé allí por un largo momento. El silencio de la casa presionándome. Recogí el saco gris del banco, me lo puse, enderecé el cuello y alicé las solapas. Luego salí por la puerta al aire fresco de la tarde, dejando al hombre que solía ser atrás en la casa vacía. El viaje al vecindario de Valeria fue un viaje a través de un mundo que yo había ayudado a construir pero al que ya no pertenecía. Aquí las casas no eran solo hogares. Eran declaraciones ubicadas lejos de la carretera detrás de céspedes bien cuidados y robles imponentes. Mi hija vivía en la más grande de la cuadra, un palacio moderno de vidrio y piedra blanca que parecía brillar desde adentro cuando entré en el amplio camino circular. Las puertas automáticas se abrieron sin sonido, una bienvenida silenciosa al corazón de la mentira. Eduardo estaba en la puerta incluso antes de que yo saliera del auto, con su sonrisa amplia y practicada. Llevaba un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi factura mensual de comestibles. «Ricardo, qué bueno verte», dijo con voz potente, dándome una palmada en el hombro un poco demasiado fuerte. El gesto que una vez se sintió como afecto amistoso, ahora se sentía como un reclamo de propiedad. «A ti también, Eduardo», dije, mi voz sonando inquietantemente normal. Forcé una sonrisa en mi rostro, una cosa frágil que temía que pudiera romperse. Al entrar, la escala de su engaño me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La entrada era un atrio de 2 pisos con un piso de mármol italiano que brillaba bajo un candelabro moderno que parecía una explosión de estrellas. El aire olía levemente a lirios y madera de cedro, un aroma diseñado para susurrar riqueza. Cada superficie estaba pulida, cada objeto perfectamente colocado. Era una casa hermosa, una casa construida sobre las ruinas de mi vida. Valeria emergió de la sala de estar, una visión en un vestido de seda color crema. «¿Papá?», arrulló deslizándose hacia mí. «¿Llegaste?». Envolvió sus brazos alrededor de mí en un breve y fresco abrazo. Era el abrazo de una actriz, no de una hija. Podía sentir las esquinas afiladas del brazalete de diamantes en su muñeca presionando mi espalda. Un brazalete que ahora me daba cuenta de que yo había pagado. «Te ves un poco cansado», dijo, retrocediendo para estudiar mi rostro, sus ojos llenos de una pulida preocupación profesional. «¿Te sientes bien?». «Solo una semana larga, cariño». Me las arreglé para decir la palabra cariño, con sabor a ceniza en mi boca. Me llevó a la sala de estar, un vasto espacio con paredes de vidrio del piso al techo que daban a una piscina infinita y a las luces parpadeantes de la gran ciudad. En la pared colgaba una pintura abstracta masiva que reconocí de una galería que me había señalado unos meses antes, mencionando su precio asombroso. En su dedo brillaba un anillo de zafiro, uno que nunca había visto antes. Cada detalle era una nueva puñalada de traición. Eduardo me sirvió un vaso de agua con gas mientras Valeria se acomodaba en un sofá de cuero blanco. «Mi nieto Matías se quedó a dormir en casa de un amigo», explicó. Una punzada de decepción seguida rápidamente por una extraña sensación de alivio. No estaba seguro de haber podido enfrentar sus ojos inocentes esta noche. «Tenemos noticias emocionantes», anunció Eduardo entregándome el vaso. Hizo un gesto hacia la entrada. «Finalmente cambié el viejo sedán, compré un deportivo nuevo. Se conduce como un sueño». «Eso es maravilloso», dije con voz hueca. Recordaba el viejo sedán, un auto perfectamente bueno que le había ayudado a comprar hace 3 años. Valeria sonrió.
la imagen de una esposa orgullosa. Y mi firma de diseño acaba de conseguir el contrato para el nuevo gran hotel del centro. Es un proyecto masivo, papá. Estamos celebrando esta noche. Levantó su copa de vino en un brindis simulado, un brindis por su éxito financiado por mi ruina silenciosa. Tuve que apretar mi mano alrededor de mi vaso de agua para evitar que temblara. La conversación de la cena fue una clase magistral de desviación y actuación. Preguntaron sobre mi semana, pero sus ojos se velaron cuando hablé de podar las rosas. Su interés era una fina capa. El tema real, como siempre, eran ellos, sus planes, sus ambiciones, sus necesidades. A mitad de la comida, Valeria adoptó el tono serio y afectuoso que ahora reconocía como su arma más peligrosa. «Papá, he estado revisando tus informes trimestrales», comenzó, y sentí un escalofrío a pesar de la calidez de la habitación. «El mercado está un poco inestable. Estaba pensando que tal vez deberíamos reevaluar tu estrategia de inversión, mover algunos de los fondos más agresivos a algo más seguro como bonos a largo plazo. Solo me preocupo por ti, y quiero asegurarme de que estés protegido a largo plazo». Fue una jugada brillante, un ataque preventivo disfrazado de preocupación amorosa. Se ofrecía a protegerme de la misma volatilidad que ella había creado al vaciar mis cuentas. Estaba tratando de consolidar su control para bloquear lo poco que pudiera quedar. La audacia de ello casi me hizo jadear. La voz de Manuel resonó en mi cabeza. «Actúa normal, no dejes que sospeche nada». Tomé un sorbo lento de agua comprando un segundo precioso para componerme. La miré, mi hija, su rostro una máscara perfecta de devoción filial. «Eso es muy considerado de tu parte, hija», dije con voz tranquila pero firme. «Pero no hay necesidad. Tengo total fe en cómo estás manejando las cosas. Me has quitado un gran peso de encima. No sé qué haría sin ti». El alivio que recorrió su rostro fue casi imperceptible, pero lo vi. Una ligera relajación de sus hombros, una suavidad alrededor de sus ojos. Había obtenido la respuesta que quería. Mi confianza ciega todavía estaba intacta. Ella creía que su crimen perfecto todavía era perfecto. El resto de la cena pasó en un borrón. Hablaron de un viaje de verano a la costa, de mejorar la cocina, de la escuela privada a la que planeaban enviar a Matías el próximo año. Cada palabra era otra palada de tierra sobre la tumba de mi futuro. Y me senté allí asintiendo y sonriendo, interpretando el papel del padre orgulloso y ligeramente senil, que estaba feliz de ser incluido. Fue la actuación más difícil de mi vida. A la mañana siguiente, el sol salió sobre una ciudad que se sentía ajena a mí. La comodidad familiar de mi hogar había sido reemplazada por la fría conciencia de que estaba viviendo en un escenario. Cada acción, cada palabra tenía que ser pesada y medida. El dolor de la noche anterior no había disminuido, simplemente se había asentado, endureciéndose de una herida abierta y cruda a un peso frío y denso en mi pecho. Era el peso de la determinación. La oficina de Manuel era una fortaleza de orden y razón. Un marcado contraste con el caos que rugía dentro de mí. Estanterías repletas de textos legales encuadernados en cuero se alzaban como centinelas silenciosos desde el piso hasta el techo. El aire olía a papel viejo, madera pulida y al café negro fuerte que Manuel siempre tenía preparándose. Era una habitación donde los problemas se desmantelaban, analizaban y resolvían con lógica, no con lágrimas. Manuel estaba sentado detrás de su gran escritorio de caoba, su expresión sombría pero enfocada. Parecía un general preparándose para una larga campaña. No estaba solo. Sentada en la silla a mi lado, había una mujer que no podía tener más de 30 años. Su nombre era Natalia. Tenía el pelo corto y oscuro, ojos que parecían no perderse nada, y una quietud que de alguna manera era más intimidante que cualquier muestra de agresión. No ofreció una sonrisa reconfortante ni palabras de simpatía. Simplemente asintió cuando Manuel la presentó como la mejor contadora forense que conocía, y su mirada se encontró con la mía con una expresión de tranquila intensidad profesional. Ella estaba aquí para analizar un desastre,
y mi vida eran los restos. Ricardo, comenzó Manuel, su voz sin dejar lugar a cortesías. Después de que te fuiste anoche, Natalia y yo trabajamos con los datos iniciales. Lo que Valeria está haciendo no es solo oportunista, es una campaña calculada y sistemática. Empujó un gráfico preliminar sobre el escritorio. Era una telaraña de líneas y flechas que conectaban mis cuentas con corporaciones fantasma e inversiones de alto riesgo. Mi vida reducida a un diagrama de robo. Lo vi anoche, dije con voz plana. La casa, el auto, las joyas, todo está ahí. Mi dinero. Es peor que eso. Natalia habló por primera vez. Su voz era tan precisa y sin adornos como su apariencia. Ella no solo lo está gastando, lo está moviendo, escondiendo, canalizando a través de una empresa fantasma, Diseños Elíseos LLC, y luego hacia un desarrollo turístico de alto riesgo en la costa que su yerno está gestionando. Ella está lavando los ahorros de su vida, señor Ricardo, y está usando los informes financieros alterados para mantenerlo aplacado mientras lo hace. Manuel se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Esto ya no es una disputa familiar, Ricardo. Esta es una empresa criminal, y la trataremos como tal. Aquí está el plan. Es una operación de 2 fases. Tomó un sorbo de su café y presentó el plano para mi contraataque. La fase 1 es guerra de información. Natalia trabajará en las sombras, rastreará cada dólar, cada transferencia, construirá un mapa de toda su red financiera. Al mismo tiempo, usaré citaciones legales para exigir los registros originales, sin manipular de cada banco y firma de inversión. Construiremos un arsenal de pruebas innegables. Me miró, con los ojos serios. Tu papel en esta fase es el más difícil. Debes continuar la actuación. Eres el viudo afligido, el padre envejecido, un poco confundido, un poco abrumado por el mundo moderno. La llamarás, le pedirás ayuda con cosas pequeñas. Deja que crea que su control es absoluto. Necesitamos que se sienta cómoda. Necesitamos que sea arrogante. La arrogancia hace que la gente sea descuidada. Asentí. El ingeniero en mí apreciando la lógica fría, incluso cuando el padre en mí retrocedía ante la idea del engaño. Eso nos lleva a la fase 2, continuó Manuel. La trampa. Miró a Natalia, quien retomó la narrativa sin problemas. Su hija se ha acostumbrado a un flujo constante de activos líquidos que puede manipular, explicó Natalia, con la mirada fija en mí. Ella cree que la casa es el premio final, el activo más grande y menos líquido que simplemente heredará tras su fallecimiento. No espera que esté nunca en juego. Vamos a ponerla en juego. El plan era simple en su diseño y brutal en su intención. Yo debía filtrar una información. Le confiaría a un amigo mutuo, alguien que sabía que era un chismoso notorio, que me sentía solo y abrumado. Mencionaría que estaba considerando seriamente vender la casa y todo su contenido para mudarme a una comunidad de retiro de lujo, en un lugar cálido del sur, para vivir mis días bajo el sol. La noticia de una venta potencial provocará pánico, declaró Natalia con tono plano y analítico. Amenaza su herencia y, lo que es más importante, amenaza con traer a terceros, agentes inmobiliarios, tasadores, abogados que examinarán las mismas finanzas que ella ha trabajado tan duro para ocultar. Es probable que su flujo de efectivo de las cuentas de usted se esté desacelerando a medida que se agotan los fondos. La casa es el juego final. Ella no puede y no permitirá que se venda. Se verá obligada a actuar, concluyó Manuel, tomando las riendas de nuevo. Intentará detenerte. Ella redoblará sus afirmaciones de que estás confundido, de que no estás apto para tomar tus propias decisiones. Exagerará su mano y cuando lo haga, caminará directamente hacia la jaula legal que hemos construido para ella, armados con cada pieza de evidencia de su fraude. Me senté allí absorbiendo la escalofriante brillantez de su estrategia. Era un plan construido no sobre la emoción, sino sobre una profunda comprensión de la codicia de mi hija. Usaba su propia arrogancia como cebo. Durante 2 años, mi pasividad la había habilitado.
Ahora, un tipo diferente de pasividad, una confusión fingida, se convertiría en el arma para su ruina. El dolor todavía estaba allí como una piedra fría en mi estómago. Pero por primera vez desde esa fatídica llamada telefónica, se unió a algo más. El clic silencioso y satisfactorio de una máquina bien diseñada poniéndose en marcha. Los días que siguieron fueron una actuación silenciosa y angustiosa. Me convertí en un actor en el teatro de mi propia vida y cada palabra, cada gesto era parte de un guión escrito con la tinta fría y clara de la oficina de mi abogado. El primer movimiento fue engañosamente simple. El martes por la mañana llamé a Valeria. Esperé deliberadamente hasta las 10 en punto, una hora en la que sabía que estaría en medio de una reunión, una hora en la que mi llamada sería una interrupción. ¿Papá? Respondió ella con voz que llevaba un leve tono de molestia. ¿Está todo bien? Dejé escapar un suspiro, un sonido cansado que había practicado frente al espejo. Ay, hija, lamento molestarte. Son solo estos papeles de la compañía de seguros. Hablan de beneficiarios y sucesiones, y las palabras nadan frente a mis ojos. Tu madre solía encargarse de todo esto. Dejé que mi voz se desvaneciera, plantando la semilla de mi incompetencia fabricada. Su molestia se suavizó, reemplazada por ese tono condescendiente familiar. Por supuesto, papá. No te preocupes por eso. Solo déjalos en la mesa de tu cocina y pasaré esta tarde para organizarlos por ti. Eres una salvavidas, cariño, dije. Mi cabeza simplemente no es lo que solía ser. Era una mentira y se sentía como tragar vidrio, pero sabía que era necesaria. Pasé el resto de la mañana en casa esperando. Cuando llegó, tenía lista una taza de su té favorito. Nos sentamos a la mesa de la cocina mientras ella organizaba enérgicamente los papeles, explicándomelos en términos simples, como si yo fuera un niño. Cuando se iba, ejecuté la segunda parte del movimiento. ¡Ay, caramba!, dije, palmeándome los bolsillos con pánico fingido. Debo haber dejado mi billetera en tu auto la otra noche. ¡Qué tonto de mi parte! Está bien, papá, dijo ella ya a medio camino de la puerta. La buscaré, solo ten más cuidado. La puerta se cerró y me quedé en el silencio. Mi billetera real descansando pesada en mi bolsillo trasero. Me acababa de dar una excusa perfecta para visitar su casa sin previo aviso. La jugada principal estaba programada para el jueves. Había quedado para almorzar con don Arturo, un hombre al que conocía desde hacía 40 años. Éramos amigos, pero más que eso, Arturo era el centro de noticias no oficial de nuestro círculo social. Una historia contada a Arturo al mediodía sería de conocimiento común para la cena. Nos reunimos en nuestro lugar habitual, un restaurante tranquilo que servía el mejor sándwich de la ciudad. Hablamos de los viejos tiempos, de nuestra salud, de nuestros nietos. Todo era tan normal, tan cómodo que la mentira que estaba a punto de contar se sentía como una profunda traición a esa amistad. Pero las palabras de Manuel resonaron en mi mente. Esto es una campaña. ¿Sabes, Arturo? Comencé revolviendo mi té helado. Esta casa grande, desde que Catalina se fue, está tan vacía. El mantenimiento está empezando a ser demasiado para un anciano. Arturo asintió con simpatía. Es mucho para manejar solo, Ricardo. Suspiré de nuevo, dejando caer los hombros. He estado pensando. Un amigo mío se mudó a un lugar en una comunidad de retiro de lujo en el sur. Campo de golf, piscina, comidas preparadas. No hay césped que cortar, no hay techos que arreglar. Solté una risa pequeña y triste. Dice que todo lo que tiene que hacer es decidir qué cenar. Suena como un sueño, ¿no? Planté la semilla regándola con una mezcla creíble de agotamiento y anhelo. Tendría que vender la casa, por supuesto. Liquidar todo, pero ¿qué sentido tiene andar rondando en un mausoleo? Los ojos de Arturo se abrieron ligeramente. Vi los engranajes girando. Esto era noticia, una gran noticia. Prometió guardárselo para sí mismo, pero ambos sabíamos que era una promesa que era incapaz de cumplir.
Salí del restaurante sintiendo una sombría sensación de logro, mezclada con el sabor agrio de haber usado a un amigo. Mientras yo interpretaba el papel del jubilado cansado, Natalia estaba en las trincheras digitales. Esa tarde, envió una actualización segura a Manuel, quien me la reenvió. Sus hallazgos fueron escalofriantes. La compañía fantasma Diseños Elíseos LLC no era solo una cuenta de retención. Era el inversor principal en un proyecto de resort de lujo, cerca de la costa en un país tropical. Un proyecto que, según los registros públicos, estaba masivamente por encima del presupuesto y plagado de retrasos en la construcción. El gerente de las finanzas del proyecto figuraba como Eduardo, mi yerno. No solo estaban gastando mi dinero en autos y joyas, lo estaban apostando en una empresa fallida, tratando desesperadamente de mantenerla a flote con lo último de los ahorros de mi vida. Necesitaban la casa no solo por la herencia, sino como una última inyección desesperada de capital para salvarlos de la ruina. La llamada telefónica llegó a las 6:15 de esa tarde. Me acababa de sentar con un tazón de sopa. El identificador de llamadas mostró el nombre de Valeria. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, mi corazón martilleando contra mis costillas. ¿Papá? Su voz era una bobina apretada de preocupación fingida. Don Arturo me acaba de llamar. Dijo que estás pensando en vender la casa y mudarte al sur. Adopté mi voz más cansada y confundida. Oh, ¿no se suponía que debía mencionar eso? Arturo y yo solo estábamos hablando. Es solo una idea, cariño. Este lugar da mucho trabajo. ¿Vender la casa?, repitió ella, su voz subiendo una octava. Papá, no puedes. Simplemente no puedes. Ese es nuestro hogar familiar. Es donde están los recuerdos de mamá. Cada habitación, cada rincón. ¿Cómo puedes siquiera pensar en dejarlo ir? La actuación fue impecable. El dolor, el sentimentalismo, todo estaba allí. Pero podía escuchar el pánico puro zumbando bajo la superficie. Me estoy haciendo viejo, hija, dije usando un apodo cariñoso para agregar un toque de vulnerabilidad. No puedo seguir el ritmo de las reparaciones, el jardín. Pensé que tal vez es hora de una vida más fácil. En algún lugar con un poco de sol. No, dijo rápidamente. Podemos resolver esto. Si es el mantenimiento, podemos contratar un servicio, un jardinero a tiempo completo, un personal de mantenimiento. Yo puedo gestionarlo por ti. No tienes que mover un dedo. Solo no tomes ninguna decisión precipitada. No llames a una inmobiliaria. Prométemelo, papá. Promete que me dejarás ayudarte a gestionar esto. Sus palabras eran una lucha desesperada por recuperar el control, por ponerse entre mí y el único activo que no podía permitirse perder. No estaba tratando de salvar mis recuerdos de su madre. Estaba tratando de salvar su inversión fallida en la costa. La conversación terminó con mi promesa vaga y evasiva de pensarlo, dejándola colgando en un estado de gran ansiedad. Colgué el teléfono y miré por la ventana hacia la tarde que se oscurecía. La sopa frente a mí se había enfriado. Una sonrisa sombría tocó mis labios. La trampa estaba tendida. El cebo había sido tomado. Y mi hija, mi inteligente y calculadora hija, ahora se agitaba en la red, completamente inconsciente de que el pescador era el anciano cansado que ella pensaba que ya había devorado. El silencio que siguió a mi llamada telefónica con Valeria fue un tipo diferente de tranquilidad. Era la calma de un tablero de ajedrez después de que se ha hecho un movimiento decisivo. Una tranquilidad zumbando con la anticipación de la respuesta del oponente. Sabía que no tomaría mucho tiempo. El pánico es un mal estratega. Siempre actúa demasiado rápido. 2 días después, un sábado por la tarde, ella llamó. Su voz era suave, casi empalagosa. Papá, Eduardo y yo estábamos por el vecindario. Nos encantaría pasar unos minutos. He estado hablando con mi asesor financiero y preparó una proyección de cartera simple para ti. Creo que realmente te tranquilizará sobre la casa. Por supuesto, cariño, dije. Mi voz un instrumento bien ensayado de aceptación cansada.
La puerta siempre está abierta. El escenario estaba listo. Tenía 1 hora antes de que llegaran. Me moví con la precisión pausada de un ingeniero revisando planos antes de una construcción importante. Mi objetivo era una pequeña casa de pájaros decorativa que Catalina había mantenido en la repisa de la chimenea. Era una cosa tonta y sentimental, pero su posición le daba una línea acústica clara hacia el sofá principal. Le di la vuelta. La base estaba hueca. El dispositivo de grabación que Manuel me había dado no era más grande que un terrón de azúcar. Un pequeño cuadrado negro con una lente única, casi invisible. Lo aseguré dentro de la casa de pájaros con un trozo de cinta adhesiva de doble cara. Luego volví a colocar la casa en la repisa, ajustándola por una fracción de pulgada. Desde el exterior, era solo una pieza de decoración. Desde el interior, era un testigo silencioso y a la espera. Llegaron luciendo como una pareja poderosa de una portada de revista. Valeria llevaba un blazer elegante y a medida, y Eduardo tenía una camisa tipo polo con un pequeño caballo bordado en el pecho. Llevaban una carpeta gruesa encuadernada en cuero. Todo era parte de la actuación. Una muestra de profesionalismo y autoridad diseñada para hacerme sentir pequeño y fuera de mi profundidad. «¿Papá?», comenzó Valeria, su voz goteando preocupación mientras se sentaba frente a mí, colocando la carpeta en la mesa de café entre nosotros. Estábamos tan preocupados después de nuestra última conversación. Eduardo y yo lo hablamos, y realmente pensamos que vender la casa es un error terrible, tanto emocional como financieramente. Abrió la carpeta. En el interior había páginas de gráficos coloridos y párrafos densos de texto. Hice que nuestro asesor, el señor Albright, revisara los números. «¿Ves?», señaló un gráfico de barras. «El mercado tiene una tendencia a la baja. Si vendes ahora, perderás al menos el 15% del valor máximo de la propiedad. Simplemente no es un momento inteligente para liquidar un activo tan importante». Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos ante las páginas, como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Vaya. Son muchos números, Valeria. Todo parece tan complicado. Lo es, papá, pero para eso estamos aquí, intervino Eduardo, inclinándose hacia adelante con seriedad. Podemos ayudarte a navegar esto. Valeria es brillante con estas cosas. Simplemente no queremos verte tomar una decisión de la que te arrepentirás. Sacudí la cabeza, agitando una mano despectiva hacia la carpeta. No lo sé, hijos. Todo lo que sé es que el jardín es demasiado grande, las escaleras se están volviendo más empinadas, y el sur suena agradable y simple. Sin gráficos, sin carteras, solo sol. Estaba siendo deliberadamente el anciano terco y simple que ellos querían que fuera. Pude ver la frustración parpadear en los ojos de Valeria antes de que la enmascarara con otra sonrisa paciente. «Dejemos los números a un lado por un momento», dijo suavemente. «Piensa en mamá, piensa en los recuerdos en esta casa. El jardín que ella plantó, la cocina donde todos cocinamos la cena de acción de gracias. No puedes vender eso, papá. Simplemente no puedes». La apelación a la emoción era su carta de triunfo, la que siempre jugaba cuando la lógica fallaba. Escucharla usar la memoria de Catalina como herramienta de manipulación envió un fragmento de hielo a través de mi corazón. Necesitaba salir de la habitación antes de que mi propia máscara se rompiera. Me levanté de mi silla lentamente. Me han dado mucho en qué pensar. Déjenme prepararnos un poco de té. Mi cabeza está dando vueltas un poco. Mientras caminaba hacia la cocina, sabía que la verdadera actuación estaba a punto de comenzar. En el momento en que el sonido de mí llenando la tetera llegara a la sala de estar, su farsa caería. Me quedé justo fuera de la vista, con la espalda contra la pared. Mi propia respiración silenciosa. Conté los segundos. Entonces escuché la voz de Eduardo, un susurro bajo y ansioso. ¿No crees que realmente venderá, verdad, Valeria? ¿El proyecto en la costa? Los inversores se están poniendo nerviosos. Necesitamos otra inyección de capital, y la necesitamos desde el mes pasado.
Hubo un crujido de papel. Luego la voz de Valeria ya no suave y empalagosa, sino fría y afilada como acero forjado. No venderá, siseó ella. No dejaré que lo haga. Está más confundido de lo que pensaba. Toda esta fantasía sobre el sur es prueba de ello. Pero ¿qué pasa si simplemente llama a un agente inmobiliario? ¿Qué hacemos? La voz de Eduardo era fina por el pánico. Una pausa. Luego vinieron las palabras que detuvieron mi corazón. Entonces damos el siguiente paso, dijo Valeria, su voz desprovista de cualquier emoción. Probaré que no es competente para tomar esa decisión. Hablaré con el doctor Vargas de nuevo. Obtendré una evaluación más definitiva. El poder notarial no es suficiente para detener una venta si él está decidido. Necesitamos una tutela, conservatorship. Necesitamos control total. Es la única forma de proteger nuestros intereses, de proteger a la familia. Proteger a la familia. La mentira era tan profunda, tan completa, que era casi una obra de arte. Me quedé en la cocina otros 5 minutos, mis manos agarrando el borde de la encimera hasta que mis nudillos estuvieron blancos. Hice un espectáculo de ruido con tazas y cucharas, antes de regresar a la sala de estar con una bandeja de té que no tenía intención de beber. Estaban sentados en silencio cuando regresé, la carpeta de cuero cerrada, sus rostros compuestos en máscaras de preocupación amorosa una vez más. Se fueron poco después, prometiendo llamar, prometiendo ayudar en todo lo que pudieran. En el momento en que su auto salió del camino de entrada, caminé hacia la repisa de la chimenea. Mi mano temblaba mientras recuperaba el pequeño dispositivo de grabación de la casa de pájaros. Me senté en mi sillón, el que Catalina siempre llamaba mi silla de pensar, y conecté el dispositivo a mi teléfono con un adaptador. Presioné reproducir. El sonido de mi propia voz fingiendo confusión llenó el silencio. Luego sus susurros, el pánico de Eduardo. Y finalmente, la voz de mi hija clara y fría, conspirando para que me declararan mentalmente incompetente, conspirando para tomar el control de todo lo que me quedaba. Necesitamos una tutela. Escuché la grabación 2 veces. La primera vez mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos. El sonido de mi propia hija planeando mi ejecución legal era un dolor más allá de la descripción. Pero la segunda vez que escuché, sucedió algo más. El ingeniero dentro de mí, el hombre que construía puentes y entendía los puntos de tensión y la integridad estructural, tomó el control. El dolor todavía estaba allí, pero estaba siendo encerrado en algo más duro, más frío. La emoción cruda se estaba enfriando, endureciéndose en las líneas limpias y nítidas de un plano. La angustia era inmensa, pero la evidencia era innegable. Ella lo había dicho. Él había confirmado el motivo. Sus máscaras estaban fuera y sus verdaderos rostros ahora estaban capturados en un archivo digital. Mi hija me acababa de entregar el arma que usaría para desmantelar su mundo. Tenía pruebas de la intención. La guerra había comenzado realmente. Los días posteriores a esa confrontación fueron un extraño tipo de limbo. Existía en un estado de animación suspendida, pasando por los movimientos de mi vida mientras se planeaba una guerra en los rincones tranquilos de mi mente y en los servidores seguros de la oficina de Natalia. Po de las Rosas. Leí el periódico. Interpreté el papel de Ricardo, ingeniero jubilado. Pero cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se paralizaba. Estaba esperando que cayera el otro zapato, y sabía que no sería un aterrizaje suave. La llamada llegó un miércoles por la mañana. El cielo era de un gris plano e indiferente. Era Manuel. Su voz estaba desprovista de toda charla preliminar. «Ricardo», dijo, «está aquí. Lo presentaron esta mañana». No tuve que preguntar qué era. «Dime», dije, hundiéndome en mi silla de pensar. «Una petición de tutela». Manuel leyó del documento, su voz un zumbido legal constante que hacía que las palabras obscenas sonaran aún más frías. Presentada por Valeria, peticionaria con respecto a Ricardo, demandado.
La petición alega un deterioro cognitivo significativo y reciente, citando, veamos, comportamiento errático, pérdida de memoria y mal juicio financiero. Mi mano se apretó en el reposabrazos. Mal juicio financiero. ¿Sí? Manuel continuó con su tono inquebrantable. La evidencia principal citada es tu decisión repentina e irracional de liquidar tu residencia principal, lo que afirman que te pone en grave riesgo de indigencia financiera y falta de vivienda. Están pintando la misma idea que filtraste como prueba de tu incompetencia. Cerré los ojos. Estaban retorciendo mi propio cebo y tratando de ahorcarme con él. La humillación era algo físico, un rubor caliente que se extendía desde mi pecho hasta mi cara. Mi propia hija diciéndole a un tribunal de justicia que yo había perdido la cabeza. Se pone peor, dijo Manuel, su voz endureciéndose. La petición incluye varias declaraciones de apoyo. Hay declaraciones juradas de 2 de sus amigos preocupados. Ya verifiqué sus nombres, Ricardo. Ambos son inversores en el proyecto de Eduardo. Testifican que durante encuentros sociales recientes, parecías confundido, desorientado y emocionalmente volátil. Nunca he conocido a estas personas en mi vida. Susurré las palabras apenas audibles. Lo sé, dijo Manuel. Y para colmo, hay una evaluación psicológica preliminar. Está firmada por un doctor Vargas, sin relación familiar, ya verifiqué. Él afirma que, basándose en una breve conversación informal organizada por Valeria, tiene serias preocupaciones sobre tu capacidad para manejar tus propios asuntos. Es una opinión pagada, Ricardo. Una pieza de teatro médico diseñada para parecer legítima. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Era un asesinato de carácter integral. Un documento legal diseñado para despojarme de mi nombre, mi autonomía, mi propia identidad como adulto competente. Estaban tratando de convertirme en una no persona, un pupilo del Estado. Todo para que pudieran tener acceso sin restricciones a lo último de mis activos. La puerta principal de mi casa, el auto en mi entrada, los pensamientos en mi propia cabeza. Nada de eso sería mío nunca más. Era la traición final y más profunda. Una declaración pública de que mi vida tal como la conocía había terminado. Por un momento, la fría resolución del ingeniero se desvaneció, reemplazada por el corazón crudo y herido de un padre. Iban a ganar. La mentira era demasiado grande, demasiado bien construida, Manuel. Comencé, mi voz quebrándose. ¿Cómo luchamos contra esto? Tienen un médico, tienen testigos. Entonces lo escuché, un sonido que no había escuchado de Manuel en años. Una risa baja y sin humor. Era el sonido de un depredador que acababa de ver a su presa caminar hacia una trampa perfectamente colocada. ¿Luchar contra eso? La voz de Manuel estaba repentinamente viva, infundida con una energía fría y emocionante. Ricardo, no vamos a luchar contra eso. Vamos a darle la bienvenida. Esto no es un revés. Este es el juego final. Esto es exactamente lo que estábamos esperando. Me quedé en silencio, tratando de entender. ¿No lo ves? Explicó con voz aguda con alegría estratégica. Ella ha tomado su fraude privado y oculto y lo ha arrastrado a un tribunal público. Ella ha colocado voluntariamente sus acciones, sus motivos y su credibilidad ante un juez, todo basado en una mentira que le dimos. Ella piensa que está poniendo tu mente a juicio. Lo que realmente ha hecho es poner toda su empresa criminal en el estrado de los testigos. Tomó aire y prácticamente pude sentir la sonrisa formándose en su rostro. Ella presentó el papeleo, ella trajo testigos pagados. Ella ha construido un castillo de naipes sobre una base de pura arena. Este es el momento por el que hemos estado trabajando, Ricardo. La trampa se ha cerrado. Ella misma lo hizo. Escuché, y lentamente la niebla de la humillación comenzó a disiparse, reemplazada por una furia fría y creciente. Manuel tenía razón. Esta no era su victoria. Este era su error final y fatal. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi propia voz encontrando su fuerza de nuevo. Ahora,
dijo Manuel, y su voz era el sonido de un mazo cayendo. Dejamos que entre en esa sala del tribunal creyendo que tiene el control. Dejaremos que presente su caso. Y luego lo desmantelaremos pieza por pieza con registros bancarios, con grabaciones de audio, con todo el mapa financiero de Natalia sobre su fraude. Le mostraremos al tribunal quién ha estado tomando las decisiones financieras irracionales. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus últimas palabras aterrizara. Ella ha solicitado al tribunal que determine si eres competente. Bien. Ahora vamos a mostrarle a ese tribunal quién es el verdaderamente incompetente. Las semanas previas a la audiencia de tutela fueron un borrón de preparación metódica e implacable. El shock inicial había retrocedido, dejando en su lugar un propósito frío y claro: la maquinaria de la justicia, una vez un concepto distante y abstracto, ahora cobraba vida en las tranquilas habitaciones de la oficina de Manuel y en el silencio decidido de mi propia casa. Ya no estábamos reaccionando. Estábamos construyendo un caso tan sólido, tan irrefutable, que derrumbaría el mundo que mi hija había construido sobre mentiras. Trabajamos en 3 frentes separados. Cada uno de nosotros un soldado en una guerra silenciosa. El frente de Natalia era un campo de batalla digital de números y transacciones. En su oficina estéril y minimalista rodeada de monitores brillantes, se convirtió en la arquitecta de la caída de Valeria. Día tras día, reconstruyó los fragmentos dispersos de mi vida financiera. Lo que finalmente produjo no fue solo un informe. Era un arma. Un documento, de casi 3 pulgadas de grosor, encuadernado en un negro austero. Sus páginas llenas de evidencia meticulosamente organizada. Había gráficos codificados por colores que mostraban la salida constante de mis cuentas de jubilación y gráficos correspondientes que mostraban la entrada idéntica en Diseños Elíseos LLC. Había líneas de tiempo que mapeaban cada retiro importante, con una compra significativa realizada por Valeria o Eduardo, un auto nuevo, un pago inicial para una segunda propiedad, unas lujosas vacaciones europeas. La pieza central era un diagrama de flujo asombrosamente complejo. Un mapa del crimen, como lo llamó Natalia, que mostraba cómo mi dinero se canalizaba a través de la compañía fantasma invertida en el resort, fallido en la costa. Y luego, en algunos casos, se reciclaba de nuevo a sus cuentas personales bajo la apariencia de tarifas de gestión. Era una obra maestra de la contabilidad forense, una historia de gran robo contada en el lenguaje frío e implacable de las hojas de cálculo y los estados de cuenta bancarios. El frente de Manuel era la ley misma. Transformó su oficina en una sala de guerra. Lo visitaba y lo encontraba rodeado de pilas de libros de leyes, notas adhesivas amarillas que marcaban precedentes y estatutos clave. Estaba construyendo el marco legal de nuestro caso, construyendo los argumentos que convertirían los datos de Natalia en un veredicto legal. Imprimió secciones de la ley estatal sobre el abuso financiero de ancianos, destacando las cláusulas específicas que lo definían no solo como robo, sino como un incumplimiento del deber fiduciario, una traición a la confianza. Preparó preguntas de contrainterrogatorio para los testigos pagados de Valeria, diseñadas para exponer sus vínculos financieros con ella y Eduardo. Redactó mociones para obligar a comparecer, para asegurarse de que no quedara piedra sin remover. Estaba construyendo nuestro escudo y afilando nuestra espada, preparándose para entrar en esa sala del tribunal, no solo para defenderme, sino para procesarlos. Mi frente fue quizás el más tranquilo, pero también el más personal. Fue la batalla por mi propia cordura a los ojos de la ley. El tribunal había designado a una psiquiatra independiente, una doctora Evelyn Rojas, para realizar una evaluación de competencia. La conocí en una oficina tranquila e iluminada por el sol que olía a té y libros viejos. Valeria había pintado una imagen de mí como un anciano confundido e irracional. Decidí que el contraargumento más poderoso era simplemente ser yo mismo. No hablé del fraude ni de la traición. En cambio, hablé de mi vida. Le conté sobre mi carrera como ingeniero civil, sobre los puentes que ayudé a diseñar,
los cálculos complejos para estructuras de carga, los sistemas de gestión de agua que había supervisado para la ciudad. Hablé con la precisión de un hombre que había pasado 40 años de su vida, asegurándose de que las cosas no se cayeran. Describí mi rutina diaria, mi presupuesto, la forma en que manejaba los gastos de mi hogar hasta el último centavo. La doctora Rojas escuchó, su expresión ilegible, haciendo preguntas agudas y perspicaces. Al final de nuestra segunda sesión, cerró su cuaderno y me miró. «Señor Ricardo», dijo, basándome en nuestras conversaciones y las pruebas que he administrado, usted es uno de los individuos más cognitivamente sanos y metódicos que he evaluado este año. La decisión de vender su casa desde un punto de vista puramente lógico de simplificar la vida en la jubilación es cualquier cosa menos irracional. Y estábamos construyendo nuestro caso ladrillo a ladrillo sólido. Pero fue Natalia en los últimos días antes de la audiencia quien encontró la grieta en los cimientos. Una grieta que haría que toda la estructura podrida se derrumbara. Llamó a Manuel un martes por la noche. Yo estaba en su oficina revisando mi testimonio. Manuel puso la llamada en altavoz. La voz de Natalia era diferente. La calma profesional habitual fue reemplazada por algo más, un horror tranquilo y contenido. «¿Manuel? ¿Ricardo?» comenzó. Estaba haciendo una referencia cruzada final de los documentos patrimoniales de Catalina, específicamente sus pólizas de seguro de vida, solo para asegurarnos de tener una imagen completa. Encontré algo. Explicó que Catalina tenía una póliza de seguro de vida significativa, una que había designado hace años para ser pagada en un fideicomiso para la educación universitaria de nuestro nieto Matías. Pero, continuó Natalia con voz tensa, encontré un formulario de enmienda, una solicitud de cambio de beneficiario. Se presentó 3 semanas antes de que Catalina falleciera. El beneficiario principal se cambió del fideicomiso educativo Matías a Valeria, hija. Un temor frío me invadió. Recordé a Catalina en esas últimas semanas, débil, a menudo desorientada por los analgésicos. «Hay más», dijo Natalia. «He mirado docenas de firmas de Catalina a lo largo de los años, cheques, documentos legales, cartas. Su firma siempre fue fuerte, elegante. La firma en este formulario es temblorosa, pero también está mal. El ángulo de la C está mal. El bucle en la A es demasiado apretado. Se parece menos a la firma de una persona enferma y más a la firma de una persona que intenta imitar a otra». La habitación se quedó en silencio. Las implicaciones eran monstruosas. Esto no se trataba solo de robarle a un padre vivo. Se trataba de robarle a una madre moribunda. Se trataba de robar su último regalo a su propio nieto. Manuel se levantó y caminó hacia la ventana dándome la espalda. Durante un largo momento, no dijo nada. Cuando se dio la vuelta, su rostro era una máscara de furia fría. Levantó su teléfono. «Natalia», dijo con voz baja y peligrosa, «envíame un escaneo de alta resolución de esa firma inmediatamente». Hizo una pausa, luego marcó otro número. «Sí, soy Manuel», dijo al teléfono. «Necesito hablar con Daniel Ibarra. Dile que es una emergencia. Necesito una opinión experta sobre una posible falsificación, y la necesito para ayer». Colgó y me miró, con los ojos llameantes. «La terrible verdad acaba de empeorar mucho, Ricardo. Pero también lo hizo nuestro caso». La sala del tribunal era un mundo de madera pulida y reverencia silenciosa. Un lugar donde se tomaban decisiones que alteraban la vida bajo la mirada impasible del sello estatal. El aire estaba espeso con una tensión que se sentía más pesada que el sonido. Me senté junto a Manuel, mis manos descansando sobre mis rodillas, mi espalda recta. No era un acusado, pero sentía como si toda mi vida estuviera siendo juzgada. Al otro lado del pasillo, Valeria estaba sentada con Eduardo, su expresión una máscara cuidadosamente elaborada de preocupación filial. Parecía en todo momento la heroína, la que intervenía para salvar a un padre de sí mismo. Su abogado, un hombre con cabello plateado y una voz tan suave como su traje, comenzó primero.
Pintó una imagen magistral de mi declive. Habló de una hija amorosa preocupada por un padre perdido en el dolor. Un hombre tomando decisiones irracionales repentinas que amenazaban su propio bienestar. Llamó a su primer testigo, un llamado amigo de la familia que relató una conversación reciente, donde yo parecía terriblemente confundido y obsesionado con un plan extraño para mudarme lejos. Luego llamó al siguiente, otro de los socios comerciales de Valeria que describió mi comportamiento en un evento benéfico como distraído y emocionalmente frágil. Fue una actuación acusatoria impecable. Para cualquiera que no supiera la verdad, yo era exactamente quien afirmaban que era, un anciano roto que necesitaba ser salvado. Cuando fue el turno de Manuel, la energía en la habitación cambió. No se levantó con fuego y furia. Se levantó con la calma tranquila y mortal de un hombre que sabía que tenía todas las cartas. La parte demandante ha pintado una imagen de un hombre en declive cognitivo, dijo su voz llenando la sala. Nos gustaría comenzar presentando al tribunal una evaluación más precisa. No me llamó al estrado, llamó a la doctora Evelyn Rojas. La psiquiatra designada por el tribunal tomó asiento, una imagen de neutralidad profesional. Manuel la guió a través de su evaluación de mí. Doctora Rojas, preguntó. En su opinión experta, ¿encontró que el señor Ricardo sufriera algún deterioro cognitivo que lo hiciera incapaz de manejar sus propios asuntos? La doctora Rojas miró directamente al juez. Todo lo contrario, abogado, declaró con voz clara y firme. El señor Ricardo exhibe una función cognitiva excepcional para un hombre de su edad. Su memoria es precisa, su razonamiento es sólido, y su comprensión de asuntos financieros y logísticos complejos es francamente superior a la de la mayoría de mis clientes. Es, en mi opinión profesional, totalmente competente. Un murmullo silencioso recorrió la sala del tribunal. Vi la espalda de Valeria tensarse. El primer ladrillo en su muro de mentiras acababa de soltarse. A continuación, anunció Manuel, la defensa llama a Natalia. Natalia caminó hacia el estrado con la misma confianza tranquila que había visto en la oficina de Manuel. Fue juramentada y una pantalla grande parpadeó a la vida detrás de ella. Señorita Natalia, comenzó Manuel, usted es contadora forense. ¿Podría explicar al tribunal qué representa este gráfico? Durante los siguientes 45 minutos, Natalia desmanteló metódica, clínica y devastadoramente toda la narrativa de Valeria. Con la ayuda del proyector, guió al tribunal a través del mapa de mi vida robada. Mostró los retiros mensuales constantes de mis cuentas. Mostró los depósitos idénticos en la compañía Fantasma Diseños Elíseos LLC. Mostró las fotografías del auto deportivo de Eduardo, de las joyas de Valeria, de sus lujosas vacaciones, con fechas que correspondían perfectamente a los retiros más grandes. La sala del tribunal estaba completamente en silencio, cautivada por la historia fría y dura que contaban los números. El rostro de Valeria se había puesto pálido. Eduardo estaba mirando sus manos, incapaz de levantar la vista. Entonces Manuel reprodujo la grabación de audio. Mi voz fingiendo cansancio. El susurro ansioso de Eduardo sobre la necesidad de más capital para el proyecto en la costa. Y finalmente, la voz de Valeria, afilada y fría, cortando el silencio de la sala del tribunal. Si tengo que hacerlo, probaré que no es competente para tomar esa decisión. El poder notarial no es suficiente. Necesitamos una tutela. Necesitamos control total. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala. La máscara de la hija amorosa había sido arrancada, revelando el rostro frío de un depredador. Valeria se hundió más en su silla, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, como si no pudiera comprender que sus propias palabras habían regresado para condenarla. Manuel dejó que el silencio colgara por un largo momento, antes de asestar el golpe final y fatal. Se volvió hacia el juez, su voz ahora resonando con una ira justa que había mantenido contenida hasta este momento. Su señoría, dijo, su voz resonando con claridad. Lo que ha visto aquí es una historia de profunda codicia y traición.
Pero la terrible verdad es que esta historia es aún más oscura de lo que parece. Esto no se trata solo del abuso de un padre vivo. Esta es una trama que comenzó cuando la propia madre de esta mujer estaba en su lecho de muerte. Llamó a su testigo final, el señor Daniel Ibarra, un renombrado experto en caligrafía. Manuel colocó un documento en el proyector, la enmienda del seguro de vida. «Señor Ibarra», preguntó Manuel, ¿puede decirle al tribunal sobre la firma de Catalina en este documento? El experto se ajustó las gafas. «La firma de Catalina en esta página es una falsificación», declaró inequívocamente. «Si bien imita sus formas de letras, carece de la velocidad y presión naturales de una firma genuina. Muestra signos de dibujo lento y cuidadoso. No es la firma de una mujer frágil y enferma. Es la firma de una persona sana tratando de copiar una firma que han estudiado». La sala del tribunal se sintió como si todo el aire hubiera sido succionado. Manuel presentó sus pruebas finales, la confirmación oficial del pago del seguro, mostrando una suma de 7 cifras depositada directamente en la cuenta personal de Valeria, semanas después de la muerte de Catalina, y un documento condenatorio final del registrador estatal. Ninguna entidad llamada Fideicomiso Educativo Matías había sido presentada o creada. No solo me había robado a mí, había robado el último regalo de su madre moribunda a su propio hijo. Ese fue el momento en que todo se rompió. Eduardo, que había estado pálido e inmóvil, giró lentamente la cabeza para mirar a su esposa. La expresión en su rostro no era de ira, sino de puro horror no adulterado. Era un ladrón. Pero no sabía que estaba casado con un monstruo. La estaba viendo verdaderamente, viéndola por primera vez. Y la vista lo estaba destrozando. Pero fue Valeria quien realmente se hizo añicos. La intrincada red de mentiras, la fachada cuidadosamente construida, los años de manipulación, todo se derrumbó sobre ella a la vez. Un sonido escapó de su garganta, un sollozo ahogado y gutural. Su máscara de compostura no solo se agrietó, se desintegró. Enterró la cara en sus manos, sus hombros agitándose en grandes sollozos desgarradores. La estratega brillante y controlada se había ido, reemplazada por una ladrona común, atrapada en el acto, sus crímenes expuestos para que todo el mundo los viera. Y en ese momento, en las ruinas de su engaño, el juicio final no fue dictado por el juez, sino por el peso frío e ineludible de la verdad. El sonido del llanto de Valeria fue lo único que llenó la sala del tribunal, mientras la jueza, una mujer con ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente, dictaba su fallo. Su voz era acero frío. «La petición de tutela es denegada», declaró con la mirada fija en Valeria. «Lo que se ha presentado aquí hoy no es un caso de preocupación de una hija, sino un abuso impactante y depredador de este tribunal y del propio padre de la peticionaria». No se detuvo ahí. Con efecto inmediato, este tribunal ordena una congelación temporal de todos los activos conocidos, pertenecientes a Valeria y Eduardo. Además, estoy remitiendo todo este expediente del caso, incluida la evidencia de mala conducta financiera y falsificación, a la oficina del fiscal del distrito para una investigación criminal inmediata. La finalidad en su voz era absoluta. La guerra había terminado. Meses después, el sol de finales de primavera calentaba mis hombros mientras me arrodillaba en el jardín, el rico olor a tierra llenando el aire. Las batallas legales quedaron atrás, una tormenta que había pasado, dejando un paisaje con cicatrices pero limpio. Valeria y Eduardo enfrentaban un futuro dictado por las consecuencias de sus elecciones, un futuro que ya no me involucraba. Escuché la puerta trasera deslizarse y levanté la vista para ver a mi nieto Matías caminando hacia mí. A los 16 años, tenía la aguda inteligencia de su madre en sus ojos, pero la bondad de su abuela en su sonrisa. Se sentó en la hierba a mi lado. Me limpié las manos en los pantalones y tomé un sobre manila crujiente que había colocado en el banco del jardín. Se lo entregué. «Hay algo que quiero que tengas», dije. Lo abrió y sacó el documento del interior.
Sus ojos escanearon las primeras líneas. El fideicomiso educativo Matías. Tu abuela. Comencé con la voz espesa por la emoción. Quería asegurarse de que tuvieras el mejor comienzo posible en la vida. Ella preparó todo para ti. Las cosas se complicaron por un tiempo, pero lo arreglamos, Manuel y yo. Esto es de ella. Esto es para ti. Matías miró del papel a mi cara, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No dijo nada. Solo se inclinó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de mí, su agarre apretado y fuerte. Lo abracé fuerte, mis propios ojos mirando más allá de las rosas en flor, más allá del alto roble hacia el vasto cielo azul claro. En ese momento, una profunda sensación de paz se asentó sobre mí. Había perdido a una hija en una oscuridad que nunca podría haber imaginado, pero al luchar para regresar a la luz, había salvado el futuro de mi nieto. Había honrado la memoria de mi esposa y finalmente, verdaderamente me había reclamado a mí mismo. La batalla había terminado. El silencio en mi corazón ya no era de dolor, sino de una paz tranquila y difícilmente ganada. Esta historia sirve como un recordatorio contundente de que la verdadera fuerza a menudo se forja en el silencio. Revela cuán fácilmente la confianza ciega puede ser convertida en arma por la codicia, convirtiendo a la familia en los adversarios más crueles. La lección final no se trata de venganza, sino de reclamación. Enseña que la dignidad, una vez robada, puede ser reclamada a través de la búsqueda metódica de los hechos. La victoria no se gana con ira, sino con paciencia, evidencia y la resolución inquebrantable de dejar que la verdad, por dolorosa que sea, hable por sí misma. La verdadera justicia se encuentra no en los gritos, sino en el peso tranquilo e innegable del registro.